La reforma fiscal 2014 Para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograrlo. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, les saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitido a través del 1300 de amplitud modulada aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua y zonas circunvecinas, así como en redes sociales, en la página de Facebook Live de nuestras noticias 1300 AM, Solo Negocios Radio, y por supuesto en todas las redes de Solo Negocio, un poco más tarde, ya con la grabación. Y bueno, pues el día de hoy tenemos entrevista con el licenciado Benjamín Torres Barrón, quien es un muy buen amigo, además de ser un experto en materia energética como abogado, y con quien vamos a platicar de diversos temas de índole jurídico que se presentan precisamente en la coyuntura tanto de la iniciativa de ley recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, si no me equivoco, de iniciativa de industria eléctrica. Y en su caso, obviamente, el tema que nos ocurrió la semana pasada aquí en el noreste del país, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con el asunto en donde nos damos cuenta que no estamos tan preparados para contingencias climáticas complejas y graves con la presentada. Pero primero que nada, Benjamín, te saludo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Alejandro, gracias a ti, gracias otra vez por la invitación y por buscarme para charlar contigo. Y pues con todo tu auditorio, es un placer. Ya sabes que cuentas conmigo. Gracias, Benjamín. Bueno, pues como te digo, la intención de la llamada es platicar un poco sobre cómo quedamos con nuestra legislación energética y nuestro marco constitucional incluso, qué se presupondría que debería irse avanzando y en su caso esta nueva iniciativa que presenta el Ejecutivo que pues ya ha sido incluso señalada como potencial inconstitucional o violatoria de tratado y que puede traernos algunos problemas, pero más en el fondo, si realmente lo que tenemos en el marco vigente nos puede llevar a un mejor desarrollo con la presunción de que ese armado jurídico así funcione, o si esta iniciativa sí es necesaria hacer correcciones, en fin, ese tipo de tópicos. Primero que nada, entonces te preguntaría, con respecto a este contexto coyuntural que vimos, ¿cómo estamos en el sistema energético, en particular eléctrico y en su caso de gas, en nuestro marco jurídico, Benjamín? Bueno, pues sin duda estás tocando un tema polémico, donde yo pues, detecto una gran polarización en México, donde existen una serie de diversas opiniones y también desinformación. Creo que lo que ha originado tantas discrepancias en posturas, en aspiraciones, pues en muchos de los casos se deriva de la desinformación que existe, ¿no? Y de que pues muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando. A veces suponemos que algunos de los eventos que recientemente nos afectan, ya citaste y podremos platicar un poco más adelante de lo que ocurrió con la falta de suministro de gas y de electricidad en algunas de las regiones del país, pues a veces también sentimos que eso forma parte de los errores que se han venido trayendo de la reforma energética en su excepción en 2014. No necesariamente, yo creo que hay una serie de eventos que han llevado una cosa a la otra, pero que no podemos decir o atrevernos a mencionar que depende estrictamente de del tratamiento regulatorio que se le da a la reforma energética en nuestro país. Creo yo que ahora pues estamos viendo un cambio muy dramático en el sentido del sector energético hacia nuestro país y pues a mí me preocupa en lo particular ciertas de las cosas que pues ya empezamos a ver, ¿no? Ya empezamos a ver apagones, ya empezamos a ver falta de inversión
pronto veremos mayores costos. Ya lo estamos viendo, no necesariamente debido al cambio de ideología o al cambio de postura, pero creo que sí tenemos que ver con mucho cuidado estos temas, porque si no nos van a hacer menos competitivos como país. Y es la parte que más me preocupa, ¿no? Porque yo creo que un país como el nuestro, que está dedicado eminentemente a la manufactura y donde justamente ya en los últimos años estábamos siendo muy competitivos en este tipo de procesos, pues creo que ahora vamos a dar un retroceso importante y vamos a permitir que otros países competidores nuestros ganen terreno, Alejandro. De acuerdo. El tema de desinformación que citas, en muchos se ha sesgado a pensar que se cedió de manera absoluta al sector privado y sobre todo extranjero nuestro sistema energético. Sin embargo, hay mucha inversión nacional en la parte privada que se haya dado, ¿no? Y además diversificada, porque en realidad no está en pocas manos, no se podría acusar de incluso prácticas monopólicas en un sistema que se quedó relativamente bastante diversificado, ¿no? Correcto. O sea, realmente la reforma energética en su concepto, si tratamos de resumirlo un poco, lo que hace es que permite al sector privado, como tú bien señalas, que realice inversiones en el sector, tanto en hidrocarburos como en electricidad. Y esto pues, no distingue a los extranjeros de los nacionales, inclusive permite o facilita, promueve la facilidad de tener coinversiones internacionales y extranjeros. No podemos demonizar, ¿no? A los inversionistas extranjeros como los culpables de todo lo que está ocurriendo, ni tampoco son las víctimas, ¿no? Creo que a final de cuentas estamos en un mercado de libre competencia donde lo que nos debe interesar es hacer que nos dé los energéticos al costo más bajo, independientemente de quién lo genere. Quizás, si me permite ser autocrítico en el sentido de que pues, la reforma no fue perfecta. La reforma de 2014 creo que fue un avance importantísimo en la competitividad de nuestro país, pero me parece que a lo mejor a Pemex o a la CFE quizás no los dejó con los dientes suficientes como para que compitan en en un terreno similar frente a las empresas privadas, independientemente sean extranjeras o nacionales, como mencionamos. Yo creo que a Pemex y a CFE les faltó un poco más de herramientas, una plataforma mejor diseñada para que lo pudieran hacer, pero eso pues tampoco es necesariamente culpa de la legislación. Yo creo que la legislación concebía una estricta separación legal, un esquema de libre competencia, donde Pemex, CFE, todas las empresas privadas pudieran competir libremente, pues por tratar de ser más eficientes. Además, a final de cuentas, pues eso es lo que nos interesa. Quizás a Pemex le faltó un poco más de ayuda, pero yo creo que más bien, pues no era un tema de la legislación, como te repito ahorita, porque yo creo que ya Pemex venía con un lastre de muchos fenómenos, no de un año ni 2 años, sino de décadas de ineficiencias que había venido arrastrando, ¿no? Entonces eso es muy difícil cambiarlo. La carga laboral que tienes, las prestaciones que tienes, las ineficiencias donde pues tú lo sabes, Alejandro. No estamos hablando de eso, pero Petróleos Mexicanos, pues es muy conocido de todos que pues, producía 2 millones de barriles y empresas internacionales producían el triple o el doble con la mitad de la carga laboral, ¿no? Realmente teníamos excesos de empleados, teníamos excesos o tenemos de gastos que son exorbitantes y esa es una de las partes importantes donde también hay mucha área de oportunidad y eso pues no lo puedes también cambiar de un día para otro. Ese mismo Ese es uno de los CFE, problemas, ¿no? O sea, también hay ineficiencias, aunque CFE sí tiende a ser más funcional comparado organizacionalmente que Pemex, Sí. pero también tiene sus costos laborales acrecentados comparado con agentes privados, ¿no? En posiciones similares. Claro, y bueno, pues los abusos que los sindicatos han tenido, ¿no? Sabemos los abusos que el sindicato de Pemex cometió en su tiempo, lo que pasó con Luz y Fuerza del Centro. Son cosas del pasado, ¿no? Pero realmente yo no quiero revivir ni que aflore el pasado, pero en mi opinión lo que estoy diciendo es que el hecho de que Pemex y CFE no puedan competir en un mismo plano, pues tampoco es una falla del diseño de la reforma. O sea, es a veces la manera en que habían venido operando y que pues era muy difícil cambiarlo de un lugar, de un día a otro, ¿no? Sí, también hay que reconocer que se vendieron activos importantes de Pemex y también yo creo que había que encontrarle a Pemex la vocación.
otra vez, no estamos hablando de Pemex, yo sé que me estoy desviando del tema, pero a Pemex había que encontrarle la vocación donde fuera más redituable, pero pues a veces estaba realizando una serie de negocios que no eran el núcleo, el core business de Pemex, y que sin embargo, pues Pemex terminaba gastando una gran cantidad de recursos a través de esos medios. Y no, en cambio, pues, Pemex lo hacía muy bien en la exploración y producción, pero aún así podía generar mayores eficiencias, aún así se estaba venteando gas natural asociado al proceso, aún así se estaban haciendo muchas cosas que pudieran mejorarse, que repito, no es nada sencillo. O sea, el administrar y mejorar una empresa tan compleja como Petróleos Mexicanos, pues sabemos que es algo muy difícil y es algo que pues toma tiempo y que ya Pemex pues venía arrastrando con esta serie de pasivos hacia los próximos años que era muy difícil ponerlo a competir con las otras empresas que vienen con toda la tecnología y todos los recursos, Alejandro. Ahora, aquí un tema que citas, esto de gas natural. Al final del día, también uno de los temas que suceden en la coyuntura es el tema de la escasez de gas. Y se ha hablado de que México tiene las reservas en la cuenca del Burgos y se habla del gas que se emite cuando sacas petróleo en los litorales del Golfo de México, pero que lo quemamos, ¿verdad? Que no lo logramos contener. ¿Qué le falta a Pemex en ese caso para la participación de suministro de gas en nuestro país? Porque, por ejemplo, gas natural en Cuenca del Burgos, yo entendería que la manera más eficiente de extraerlo es con fracking y no es un tema que nadie quiere tocar en México hoy en día, ¿no? Pues volvemos a la polémica, otra vez a la polarización de la que yo te hablo, porque tienes un grupo importante de ambientalistas o de ciertos ideólogos que dicen que pues la extracción y exploración del gas no convencional, que es el fracking, pues debe de evitarse a toda costa por las consecuencias medioambientales que esto acarrea, pues el cambio climático, todo esto que es muy válido, que es un argumento válido, no me estoy oponiendo frente a él, pero tienes por otro lado el argumento de estrictamente económico que dices, bueno, a ver, es la misma cuenca que tienen en Estados Unidos. Gracias a esa cuenca, Estados Unidos ha tenido un boom bárbaro de autosuficiencia de gas, ha logrado mantener los precios del petróleo, se ha convertido en un exportador neto, cuando pues, acordémonos de hace unos años, Estados Unidos era nuestro mayor consumidor de petróleo crudo y era un gran dependiente del producto que México exportaba. Esto ya cambió. Ahora Estados Unidos tiene asegurado su independencia y sus recursos a nivel energético a través del gas y del aceite también que se produce con la tecnología fracking. Y pues a partir de eso, pues Estados Unidos ha obtenido una prosperidad económica importantísima, donde, dicho sea de paso, pues estamos en esa misma cuenca, pero también hay un debate muy válido, ¿no? Hay quien dice, bueno, a ver, tengo acceso a toda esa infraestructura en Estados Unidos, tengo acceso a ese gas de bajo costo. ¿Para qué me meto en el problema de explorar y producir en una tecnología que yo no domino, que no conozco, donde no tengo infraestructura desarrollada y con el riesgo medioambiental? Mejor con esos recursos que tengo en Pemex, que son finitos, mejor se los dedico a la exploración y producción en aguas someras, que lo sé hacer muy bien. Y mejor dejo que pues, Estados Unidos a través de estas petroleras sigan produciendo más gas. Pues yo lo compro, yo lo importo porque hay una gran abundancia. Entonces hace sentido económico. Tengo que hacer un corte comercial rápidamente, pero nos Sí. quedamos aquí en redes. No se vaya, Claro sigan que sí. sus negocios. Gracias. Ahí continuamos platicando en redes, Benja. Y aquí yo acotaría un punto. Digo, también, por ejemplo, dices, bueno, si la manera de sacar el de Burgos es con fracking y no quieres el fracking y encima algunas presunciones del vórtice polar que nos cayó provienen de un cambio climático dentro de muchas razones, algunas de ellas era el fracking, pues entonces, o sea, estás en un escenario donde es un círculo vicioso que tienes que resolver y decir, Exacto. bueno, no lo usemos, ¿no? Pero no querramos una autosuficiencia que no es posible obtener a menos que le metas daño al medio ambiente, sea o no real que el fracking ocasiona este problema, este cambio climático. Bajo la presunción que sí, entonces no lo toques, ahí déjalo ese gas, ¿no? Pero entonces tienes que comprarlo de fuera. Efectivamente. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que si decidiéramos explotar el fracking, traeríamos una gran prosperidad para el país,
autosuficiencia energética, que es lo que el gobierno actual está buscando, y le daríamos un gran desarrollo a los estados donde el fracking se desarrollaría, ¿eh? O sea, lo que es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, se convertirían en estados con gran prosperidad. Alejandro, no estoy defendiendo esto, pero si lo vemos desde un punto de vista económico, Es una estrictamente, consecuencia de ejercerlo, ¿no? sí, vas a desarrollar también infraestructura y probablemente estaríamos exportando gas. Oye, Hay otra manera de ver las cosas, perdón. no, dime. Te iba a decir, un segundo, hay una manera de ver las cosas que es la otra, es decir, que diga Pemex, bueno, mira, yo no sé hacer esto, yo nunca lo he hecho antes, yo no puedo competir con precios de $2, de $3. O sea, el costo de mi operación, porque no tengo ese valor agregado, no me sale. Entonces voy a terminar contaminando, voy a tener que meter mucha infraestructura, gasoductos, voy a meterme en broncas con los ejidos, tenencia de tierra. Mejor pues dejo que alguien más lo haga en Estados Unidos, está a la vuelta y lo importo. Pero entonces ahí la vulnerabilidad en la que nos encontramos, Alejandro, por parte del suministro, ¿no? Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, platicando con Benjamín Torres Barrón sobre esta temática de energía y pues de gas, de electricidad y de temas que son fundamentales. Digo, de tajo lo sabemos, pero además lo destacamos mucho esta semana previa que tuvimos este acontecimiento del vórtice polar y de todas estas complicaciones que incluso comparadas con las ocurrencias en Texas, pues realmente no nos fue tan mal. O sea, nos cortaron la luz, después nos cortaron el gas, pero a mi entender acá no hubo muertes directas por el congelamiento de las calles y cosas de ese tipo como en Texas, ¿no? Claro, que creo que tocas un punto importante. Entonces, el hecho de que tengamos una falta de suministro, pues no necesariamente se debe a la reforma energética de 2014. Tampoco necesariamente se debe a la nueva ideología, a la postura que tiene el gobierno actual. O sea, también hay que ser justos y objetivos. O sea, una de las razones principales o fundamentales por la que esto ocurrió, pues es que los gasoductos y la infraestructura no estaba preparada, uno, para aguantar esas temperaturas y dos, para la fuerte demanda que se suscitó a partir de la baja en dichas temperaturas, ¿no? Entonces, cuando tienes una gran demanda y cuando tienes un sistema colapsado, tienes todos estos problemas. Los americanos que pues, tienen una gran reforma y tienen un marco regulatorio estable y gran producción de gas, pues también tuvieron ese problema, ¿no? O sea, ellos también hubo muchas ciudades que se colapsaron completamente peor que nosotros, como dices, no nos fue tan mal. Yo creo que aquí la clave no nada más se trata de tener la producción de gas. Ahorita en el segmento anterior hablábamos de la producción de gas y qué tan importante es en la autosuficiencia. También es muy importante la infraestructura, porque de nada me sirve que yo tenga un esquema de exploración y producción de gas, de lutitas, de otro gas natural no asociado, como las licitaciones estas que tuvimos hace décadas. Te acordarás de los contratos de exploración y producción de gas natural no asociado, pero es importante tener gasoductos de transporte, tener redundancia en ese sistema y sobre todo almacenamiento. Ahora, aquí para almacenamiento, para el tema de sustitución de la dependencia en cierta manera, no del gas americano, sino más bien del suministro en la parte eléctrica de alternas, ¿no? De renovables. Claro. O alternas. Ahí sí hemos sido omisos en darle continuidad, uno, a esas alternas, sobre todo renovables, para que vaya habiendo más producción. Y dos, el tema de almacenamiento, ¿no? Que entiendo había un plan quinquenal para ir trabajando sobre almacenamiento de gas y se interrumpió. ¿Es cierto esto? Sí, bueno, el plan quinquenal precisamente tenía uno de esos objetivos. En el otoño del año pasado se renovó el plan quinquenal para sorpresa de todos, pero esto no necesariamente hemos estado esperando que esto nos lleve a licitaciones públicas, a concursos que permitan el desarrollo de la infraestructura y nuevas rondas de producción. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Yo, por ejemplo, existe algún proyecto que tengo conocimiento que se llama Campo Brasil, donde en en una superficie por ahí en el estado de Tamaulipas de un yacimiento ya agotado, existe el potencial de utilizar esa membrana para almacenar gas natural, ¿no?
Y ese campo, con una serie de complejidades regulatorias que requiere la voluntad de todas las agencias, tanto la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Senagas y la Secretaría de Energía, todas intervienen desde su autoridad o facultades, podrían desarrollar ese campo de una manera importante, y esto pues, nos daría más redundancia para tener gas natural disponible. Esto, pues nos hemos perdido en la complejidad del marco regulatorio, en pues la coyuntura o coparticipación de varias autoridades y decisiones, y no se ha logrado. Existe mucho potencial para tener más tanques de almacenamiento de gas. Hoy por hoy, pues yo creo que no tenemos ni medio día de almacenamiento. Tenemos una crisis también en temas de petrolíferos, y se ha mejorado un poco con todas los tanques de almacenamiento que se han incurrido, que se han desarrollado en los últimos 24 meses. Y ahí vamos, pero todavía nos falta mucho terreno, y pues no se diga pues en el tema de gas natural. La parte de gas natural, Alejandro, y repito, es súper importante porque dependemos en gran parte de la manufactura y de la economía. El gas natural mueve muchísimos aspectos económicos del país, y la verdad es que es un tema positivo porque tenemos los costos más bajos del mundo, y por otra vez podemos ser muy competitivos frente a otros países, incluyendo Asia, ¿no? Donde el costo ordinario del gas natural es 3, 4, 5 veces más de lo que nosotros pagamos, y ahí esto nos pone en ventaja, pero el problema es que pues no estamos bien diversificados. Todo en la matriz energética está relacionado. Si tuviéramos también fuentes renovables, una mayor cantidad de fuentes renovables, porque ya tenemos, ¿no? Podríamos también mitigar un poco la utilización del gas natural. No hay que olvidar que las tecnologías renovables pues, están avanzando muchísimo. Ya lo que conocíamos tradicionalmente hace algunos años ha bajado mucho su costo. La inclusión de otras tecnologías como el hidrógeno, como el almacenamiento funcionando a través de baterías que dan el acompañamiento a las tecnologías renovables que por su calidad son intermitentes, le viene a dar un giro importantísimo a la matriz energética, Alejandro. De acuerdo. Dentro de lo que ocurre y esta iniciativa de ley que se presenta, uno de los planteamientos de quienes están en contra, y he leído por ahí, de hecho ahorita voy a ahondar en ellos, en el boletín técnico de ANADE, en el de IMEF, pues señalan que de alguna manera el tema es que le brindan un cierto escenario de oportunidad monopólica a CFE para ser primero en tiempo para el suministro, ¿no? Eléctrico. Y en su caso, desincentiva al sector privado a invertirle por quedar relegado en esa jerarquía de acceso. Y aquí el tema, porque me tocó representar alguna comercializadora no generadora de electricidad, pues me da cuenta cómo los generadores buscaban acomodar sus suministros, ¿no? Siendo una especie de mezcla entre venderle al gobierno para tener un cierto anclaje financiero y luego buscar privados un poco más especulativo para hacer negocio. Entonces, el que te releguen en gobierno, en la perspectiva de suministro a CFE básicos, pues obviamente te daña tu estructura financiera, ¿no? No te da incentivo para invertir aquí en México. ¿Es más o menos así la lectura que tú le podrías dar a este asunto que aleja a muchos de esta iniciativa de ley que se está planteando? Sí, pues la iniciativa de ley tiene muchos aspectos que generan un ataque a la generación de energía eléctrica por parte de los privados. Una de ellas, el más frontal, pues es de las tecnologías renovables. Cuando en la casación del precio en el mercado eléctrico mayorista, pues las energías renovables por su costo, porque pues no utilizan combustible, estamos pensando en viento, en el sol, pues podrían ser muy competitivas con el problema de la intermitencia que tienen, y ahora en el orden de prioridad, en el despacho de la energía, pues quedan fuera, y se le está dando una prelación, se le está dando una preferencia a las centrales de generación de la Comisión Federal de Electricidad. En algunos casos, pues, las hidroeléctricas, que son las que entran primero, y en otros casos, pues ya incluso otras que funcionan con combustibles fósiles, incluyendo sin limitar las de combustóleo. Por lo tanto, pues ya no necesariamente están entrando las más baratas, sino están entrando y se le está dando preferencia a las estatales, respecto de las privadas. ¿Qué va a pasar eso? Pues va a poner en jaque
a todas las empresas privadas, porque pues a lo mejor van a poder colocar o entregar su energía en un par de horas del día, y a lo mejor pues con los costos operativos que tengan los ciclos combinados, por ejemplo, pues no van a poder estar arrancando y parando para poder entregar en esas horas, van a tener mayores costos operativos y sus ingresos van a ser más bajos. Lógicamente esto también va a causar un incremento en el precio, porque si tú antes podrías tener toda esta energía a un costo más barato, ahora vas a estar recibiendo energía a un costo más elevado, incluyendo combustóleo, entre otras, y pues estas otras empresas, estas otras generadoras, pues van a estar generando en el horario punta, ¿no? Que es cuando más se requiere electricidad. Cuando citas combustóleo, también es uno de los temas que quieren nutrir o explotar más el combustóleo que aparentemente es sobrante en Pemex. Así es. Y que es contaminante, que ya no se quiere en el resto del mundo. Y vuelves al tema que ahorita tocamos del fracking, ¿no? Es decir, ¿quieres ser autosuficiente? Bueno, pues destruye tu medio ambiente. Pues acá lo están decidiendo hasta por ley, ¿no? En cierta medida, con el combustible. Tienes un punto, es como un doble discurso, ¿no? Porque, a ver, me opongo contra el fracking, por el tema medioambiental, pero con el combustóleo no, o no favorezco a las energías renovables, que pues sin duda favorecen al medio ambiente, ¿no? Y previenen precisamente los hechos. Todo es un círculo, porque precisamente lo que las renovables y lo que el evitar el consumo de combustóleo, pues evita eventos como lo que en teoría lo que ocurrió con este cambio de temperatura. Claro, de acuerdo. Sé que tienes un compromiso, nos queda un minuto y medio. ¿Qué puntos conclusivos podrías? No, yo tengo hasta a las 3:45, Alejandro. Ok, perfecto. Entonces, pues porque ahorita vamos a ir a corte. Pero aquí en este punto, entonces me gustaría ahondar. El año pasado, creo que fue el 15 de mayo, si no me equivoco, emite decreto CENER para generar una serie de cambios en la política energética. Entiendo que recientemente acaba de ser declarado como inconstitucional varios de sus aspectos de ese decreto por la Corte, y entendería que de alguna manera esta iniciativa de la Ley de Industria Eléctrica trata más o menos secuencias similares provenientes de ese decreto, por lo que su futuro también pudiera tener el mismo destino, ¿no? Así es una política de confiabilidad 2.0, así le llamo yo, porque la política de confiabilidad y el acuerdo del SENACE, primero hubo un acuerdo de emergencia del SENACE que se emitió en abril y se fundamentaba o se agarraba prácticamente del estado de emergencia y del COVID y de la pandemia, ¿no? Y que por eso estaban tomando ciertas medidas en el despacho. Luego eso llevó a la política de confiabilidad, donde le daba un aspecto de más de largo plazo, una visión para pues, corregir el despacho de las centrales eléctricas. Y ahora que se tumba por parte o se rechaza por parte de la Suprema Corte de Justicia, pues esta iniciativa preferente de la Ley de Industria Eléctrica no solamente incluye eso, lo incluye con toda la exactitud, pero incluye muchas más cosas. Por eso digamos que esta política de confiabilidad ha sido corregida y aumentada, ¿no? Y desde luego, pues siendo apoyada ahora de una parte reglamentaria, es decir, se está emitiendo ya una ley secundaria donde se vota en el Congreso y donde ya no la haces utilizando la facultad reglamentaria del presidente para emitir un instrumento como el de la política de confiabilidad. De acuerdo. Benja, tenemos que ir a otro corte comercial. Regresamos en unos segundos. Sí. Bien, ahí estamos en el corte y seguimos aquí en redes. Entonces, bueno, pues por lo tanto también el destino puede ser el mismo, ¿no? Porque replica cosas que ya la Corte señaló que están inválidas en cierta medida, ¿no? Claro, así es. Pero qué interesante lo que dices del doble discurso ambiental también. Claro, porque digo, yo veo que mucho insiste en el tema de autosuficiencia y yo digo, ok, pues a mí sí me gustaría que explotáramos la cuenca del Burgos, pero ¿a qué costo? Y si nos damos cuenta que el asunto del vórtice polar tiene un vínculo estrecho, quizá todavía no comprobable científicamente, pero con la explotación de hidrocarburos y con otro tipo de actos que hemos estado generando de daño al medio ambiente, pues por ahí mismo te das un balazo en el pie, ¿no? Y luego volteas a la de combustóleo y dices, oye, ¿y por acá qué? O sea, es la misma, ¿no? Violando Acuerdo de París, buena reputación ambiental que pudieras llegar a tener, tratados comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, coincido contigo. He estado rastreando la posibilidad de entrevistar a alguien de ERCOT o de gas para el lado americano, porque también entiendo que allá hay un cierto dejo de política en términos de decir, no le quisimos meter a la infraestructura
para evitar este tipo de acontecimientos climáticos, porque nunca había pasado, pero pues sí pasa, ¿no? Y sí hay cómo tenerlo, toda esa infraestructura a un nivel adecuado, porque lo ves en Alaska, lo ves en Canadá y pues no pasa nada allá, ¿no? Con los fríos que hacen, ¿no? Y regulatoriamente ellos también manejaron su independencia, Alejandro. O sea, ellos tienen un silo dentro de la organización de su sistema donde no están necesariamente interconectados ni operados con el resto de los sistemas. Y está bien, funciona, son sistemas regionales, pero también eso coadyuvó para que el problema se hiciera más grave. Se incrementa ahí ciertas perspectivas de ese regionalismo que pueden ser positivas en ciertos alcances, pero también dan espacio para desregulaciones que permitan que no se preparen para acontecimientos extremos, ¿no? Bueno, vámonos al último segmento, Benja. Regresamos aquí al último segmento con Benjamín, donde vamos a cerrar, ¿no? La temática jurídica. ¿Tú cómo ves la perspectiva del empresariado? Finalmente tienes clientes que invierten en México en estos diversos sectores energéticos y que quizá ahorita pues tienen temores, ¿no? De repente se habla mucho en medios nacionales y cuando ves el resultado de inversión fija bruta o de confianza del inversionista, pues que se va perdiendo, ¿no? Que se va perdiendo confianza. ¿Tú crees que este tipo de aspectos, más allá de que jurídicamente se puedan tumbar en corte y demás, pues afianzan algo? Porque incluso el mismo texto de la ley de la iniciativa actual dice, vamos a garantizar la calidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. ¿Realmente hacen eso en esa exposición de motivos? ¿Realmente la ley persigue eso? No, yo creo que está por verse. Para mí, la parte subyacente y clara, ¿no? Incluso por el gobierno federal, es tratar de darle pues una mayor solidez a la industria estatal, a CFE y a Pemex. Creo que es parte de la agenda ideológica que tiene el gobierno. Creo que lo ha manejado de una manera clara y transparente, así lo han dicho, y me parece que eso es lo que hace la iniciativa. Dentro de eso, pues hay una serie de instrumentos y regulaciones. Podemos hablar sobre los certificados de energía limpia, podemos hablar de pues, la amenaza que sufre el esquema de autoabasto, que quedaba fundamentado al amparo de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, o los mismos productores independientes, que será este modelo exitoso donde muchos generadores privados construían centrales y a su vez entregaban la energía a la CFE. Para su transmisión y distribución a lo largo del país. Todos estos esquemas se ven amenazados a través del lenguaje que contiene esta iniciativa preferente. Me parece que esto amenaza al sector privado, no solamente a las centrales de generación de energía renovable, son las principales, pero esto va más allá. Todos los esquemas de generación privada, sean legados, como se los conoce a los esquemas de autoabasto, Alejandro, o sean los del nuevo régimen, pueden sufrir ciertas afectaciones a través pues, del despacho del mercado eléctrico mayorista, a través de la posibilidad de que se revoquen sus permisos, a través de la posibilidad de que algunos que tengan fraude a la ley, citando textualmente lo que dice el transitorio de la Ley de Industria Eléctrica en esta propuesta de reforma, pues sean sus permisos revocados y terminados. Entonces, hay toda una serie de parámetros que está por verse, porque no nada más son estas 19 páginas que publicó el Ejecutivo Federal para discusión en el Congreso. Ahí se menciona que de ahí derivará todo un andamiaje regulatorio de manuales, directivas, lineamientos, políticas y una serie de regulaciones que van a dar acompañamiento a esta ley. Y ahí es donde estará también el detalle. Ahí habrá que ver mucho cómo se aterriza todos estos conceptos que en sentido abstracto se ven pues amparados en la ley. De acuerdo. Y que finalmente hacia una perspectiva de largo plazo, pues no necesariamente es lo que requiere el país para un desarrollo, ¿no? Porque al final si buscas una transición, no sé, en 20, 30 años, esperas un país que, digo, en general en el planeta, esperas que los países se surtan más de renovables que de hidrocarburos, ¿no? Quizá ya en 20 años ya no se use la gasolina, por ejemplo, o muy poco para vehículos, por ejemplo, ¿no? Igual en electricidad, quizá dejemos de depender de gas por sustituir más en temas eléctricos porque vengan de renovables y demás. Entonces, no generamos un andamiaje para que eso ocurra con esta iniciativa, ¿no?
Tocas un tema muy importante, Alejandro, y bueno, lo mencionábamos de forma muy breve en una conversación pasada, en un segmento pasado, porque me parece que la manera en que está girando el sector en la política energética en México no corresponde a la realidad global. Tan solo hay que volver a ver a empresas como BP, Repsol, Shell. Podemos mencionar muchísimos ejemplos y podemos hablar de esto una hora. De hecho, me encantaría que me invitaras a platicar de la transición energética, que parece que son conceptos muy separados, pero al final de cuentas se alinean todos en el sentido de que todas estas empresas han asumido compromisos de convertirse en neutros en tema de carbono para el 2050, Alejandro. Muchos de ellos son empresas tradicionalmente productoras de petróleo y ahora están comprando empresas de generación de energía renovable. Se están diversificando, están buscando esquemas de hidrógeno, están comprando nuevas tecnologías, están buscando la digitalización. O sea, se están volviendo más competitivas porque si no saben que no van a poder sobrevivir en este nuevo entorno. Ahora, si tú le estás apostando a producir más petrolíferos, más gasolina, donde ves que ahorita el cambio o la evolución se la hace a los coches eléctricos. Si tú le estás apostando a una refinería donde tienes una gran capacidad de refinación en el norte de la República, del país, en Estados Unidos, y que lo puedes hacer de una manera competitiva, donde tienes poca capacidad de refinación. Bueno, pues es un debate continuo. Yo sí creo que debemos de trabajar mucho en la autosuficiencia. Creo que sí debemos de trabajar muchísimo en generar infraestructura, no solamente de almacenamiento, sino de transporte para el país. Pero yo también soy firme, tengo toda la confianza en los mercados regionales, Alejandro, porque hay muchos países, toda Europa, si tú puedes ver, los mercados son regionales. España y Portugal comparten la misma red eléctrica, intercambian energía entre ellos. ¿Por qué? Porque hace sentido en un tema de competencia. Yo creo que el problema no está en depender de Estados Unidos necesariamente en el gas. El problema es que no tenemos infraestructura para almacenarlo. El problema es que no tenemos infraestructura para transportarlo. ¿Y por qué no? Si tenemos mucho gas, ¿por qué no lo producimos un poco más nosotros, no? Pero si también tú tienes una manera de hacerte de gas barato, pues nadie estamos peleados con eso, nadie estamos peleados con ese dinero. Y este tema de la iniciativa preferente no solamente viene a atacar, como te decía, a las empresas generadoras, ataca también a los consumidores, porque a final de cuentas esto puede generar mayor costo en la energía eléctrica, puede generar menos abasto y esto pues viene a amenazar la competitividad de nuestro Y país. si no nos traspasan el precio, pues entonces el problema no es para los consumidores, sino para los contribuyentes, porque vamos a tener que estar subsidiando la energía que consuma la gente, ¿no? Cuando tenemos, gracias a la pandemia, también otro elemento a destacar de necesidades de recursos públicos aplicados a lugares más sensatos que a otros, ¿no? Y te voy a mencionar algo que poca gente habla, pero te voy a pedir que te acuerdes de mí. Dame 4 o 5 años y nos vamos a volver a ver y me vas a decir, mira, bien me lo decías, Benjamín, nadie estamos hablando de la transmisión. La transmisión eléctrica tiene un gran rezago, nadie estamos desarrollando infraestructura para la transmisión. La infraestructura está saturada, rezagada, en malas condiciones operativas y algo se tiene que hacer. Y no nomás es construir las líneas, se tiene que diseñar un esquema adecuado para la retribución y la compensación de la tarifa eléctrica, sea para CFE o sea para un privado. Es que también el problema, no puedes llevar, nadie queremos agotar a CFE, o sea, nadie queremos agotar a la industria estatal, que esto no se confunda. Yo soy un firme creyente de que la industria estatal le da un equilibrio sano a un sistema energético. Siempre es bueno si tienes una empresa petrolera privada que venga a extraer petróleo, es bueno tener a tu empresa estatal para que diga, si no lo quieres hacer tú, lo hago yo. Yo también lo sé hacer y no depender solamente del privado, independientemente de que sea extranjero o no. Esto es muy sano, tiene que haber un balance, un equilibrio. Ni puedes favorecer a la estatal, ni puedes favorecer completamente a la privada. Y yo creo que ese es un buen mensaje, porque a final del día, ahorita necesitas que tanto la CFE como el privado tenga un esquema de compensación justo para la transmisión. Pues por eso no se está invirtiendo. Y entonces el día de mañana, aunque tengamos muchas centrales, aunque tengamos renovables, aún así que resolviéramos este problema y pusiéramos N plantas solares, no vamos a tener líneas para poder transmitir la energía. ¿Y entonces a dónde nos va a llevar eso? Y eso ha estado concentrado en manos del gobierno. O sea, no es algo que pueda la iniciativa privada meterse, a menos que hubiera una APP.
pero en principio es el gobierno quien tiene que instalar transmisión, ¿no? Hubo 2 APPs antes de que terminara el sexenio. Una para Oaxaca, seguramente estás enterado, y otra en Baja California. Las 2 se quedaron pendientes y cuando el nuevo gobierno llegó, las desapareció, las canceló las licitaciones. Ahora son 2. Aquí, Esas debimos haber implementado, no sé, una docena de ellas, Alejandro. aquí para Casas Grandes, ¿no? Que tenemos en el norte de la franja del estado de Chihuahua una zona muy plana para meter solar y pudieras planchar prácticamente todo el camino hasta Ascensión de paneles solares y no tienes cómo mover la electricidad, ¿no? No tienes nada de transmisión ahí. Sí. Ahora ahí te va aunado ese problema. Cuando tengas poca transmisión y tienes una regulación que no te facilita la interconexión, que no te compensa el que metas la energía al sistema, pues por lo que ya platicamos de que el despacho eléctrico no te paga bien, no te compensa y le da prelación o preferencia a las centrales de la CFE, ¿no? Todo esto ya lo platicamos. Cuando tienes centrales así, pero a la vez que son muy baratas y que tienen tecnología, por ejemplo, de almacenamiento a base de baterías, pues lo que va a pasar en unos años, no lo sé, ya estamos hablando, ya le estamos haciendo al visionario, no estamos hablando de temas legales, estamos especulando, lo reconozco, pero a lo mejor entonces, pues ya no vas a necesitar interconectarte a la red, porque entonces vas a tener tu planta de batería de almacenamiento, pones tus paneles solares, están generando 8, 10, 12 horas y luego te generan un excedente para almacenarlo y consumir cuando no haya sol. Y entonces ya no vas a necesitar al utility, ya no vas a necesitar a una empresa como CFE que te distribuye y te entrega energía. ¿Para qué? Ya las baterías son más baratas, los paneles solares han bajado su costo pues, cerca del 80% en los últimos 10 años. Y entonces ahí sí es donde ves amenazada una industria como la de la Comisión Federal de Electricidad. Que no se Y actualiza. esto puede ser en 10 años, ¿eh? Sí, por supuesto. Un minuto, Benja, ¿algún punto de conclusión que quieras aportarnos? Pues yo diría que no podemos hacer a un lado la evolución que ha tenido el sector energético en el mundo. No podemos cerrar los ojos a los cambios en la tecnología, a la sustentabilidad, a las preocupaciones del medio ambiente y que pues todo esto tiene que ir, la política energética tiene que ir acompañado de esto y que pues creo que también hay que voltear a ver a CFE y a Pemex si necesitan mucha ayuda, necesitamos también mucho almacenamiento, mucha infraestructura, pero pues es un tema que tenemos que ver y que es muy complejo y que no se resuelve de un día para otro. De acuerdo. Benjamín Torres Barrón, abogado, experto en materia energética, muchísimas gracias por tu tiempo y con mucho gusto platicamos en otro programa de transmisión y en otro programa de transición energética porque son temas fundamentales hacia delinear nuestro futuro, ¿no? Encantado de platicar contigo en otra ocasión. Siempre es un placer charlar contigo, Alejandro. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Benjamín. Nosotros vamos a corte, regresamos al último segmento. No se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del sector financiero mexicano. Somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con más de 1,600 socios, entre los que se encuentran presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos. El objetivo del instituto es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus asociados, favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la sociedad en general. El IMEF es una de las ventajas claves para mantenernos como profesionales siempre a la vanguardia. A través de más de 200 eventos anuales a nivel nacional, nuestros socios tienen espacios idóneos para actualizarse e intercambiar conocimientos y experiencias con destacados ponentes nacionales y extranjeros.
con esta institución hay la oportunidad de interrelacionarse en los diversos campos de las finanzas, de las tecnologías, de las comunicaciones, de la mercadotecnia, de los aspectos laborales, financieros. Las actividades de la Fundación de Investigación IMEF impulsan la generación de conocimiento y la innovación financiera. Le invitaría a los ejecutivos financieros que entraran en el IMEF porque es un instituto que les va a dar mucho valor profesional. Ser socio IMEF te permite acceder a diversas publicaciones como la revista IMEF, la revista mexicana de economía y finanzas e investigaciones de especialistas en temas económicos, financieros y de negocios. Te invito a ti, ejecutivo de finanzas, que estás pensando formar parte de nuestro instituto, a que te unas a nuestro círculo. Asimismo, nuestros socios reciben mensualmente información clave para la toma de decisiones a través de los resultados del indicador IMEF y del reporte de perspectivas económicas. Creo que el beneficio de pertenecer a una organización como el IMEF, no importando la edad o la profesión que tengamos, es inmensa por todo lo que podemos compartir y aprender dentro del instituto. Ser socio IMEF te da la oportunidad de formar vínculos personales y profesionales con ejecutivos de alto nivel, además de reconocimiento y prestigio como miembro de una organización financiera líder en el país. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios y pues terminamos el segmento con Benjamín Torres Barrón platicando de estos diversos temas alrededor del sector energético, su perspectiva jurídica y su entender de los acontecimientos y la incertidumbre que puede generar, por ejemplo, la iniciativa de ley de industria eléctrica o pues la incapacidad de respuesta que tuvimos en general, no solo del gobierno, incluso en el gobierno de Texas, o más allá de los gobiernos en las empresas, ¿no?, suministradoras de los energéticos, sea gas o la electricidad. Y sí podemos concluir, pues esto no puede señalarse como culpa exclusiva de un gobierno, ¿no? Son acontecimientos climáticos extremos que en su caso, pues tiene un dejo de responsabilidad en función de la preparación que debe haber tenido el gobierno ante este tipo de acontecimientos, preparación que también tuvo que haber tenido el sector energético en Texas, y que, por ejemplo, en Texas, yo tengo entendido, se ha ido desregulando ciertas posiciones en función a no considerar que pudieran ocurrir estos acontecimientos climáticos tan extremos, y que, por ejemplo, empresas similares en Alaska, en Canadá, en el norte de Europa o incluso de Rusia, pues llegan a tener estos climas y no pasan estos problemas, ¿no? Pero bajo la concepción de que pues aquí no pasa y no, por lo tanto no gasto en cubrir esos aspectos, sino otros, como por ejemplo en el caso de Texas sí están muy cubiertos para las altas temperaturas del verano. Bueno, de repente te das cuenta que siempre sí necesitabas, ¿no? Y a nosotros hace 10 años en Ciudad Juárez nos pasó lo mismo, no con la dimensión energética, pero sí al menos con el asunto de una helada muy fuerte que trajo consigo apagones, interrupción del suministro de agua, recordarán ustedes, sobre todo porque se quebraron las tuberías de las casas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto hemos, en lo individual, adaptado nuestro ambiente para escenarios de ese tipo? Oye, cada 10 años va a pasar, no es tanto problema. Pues sí, pero el problema del cambio climático, vamos, que también está sujeto a discusión, habrá quien opine que no ocurre, pero creo que hay demasiada información y demasiados datos y experiencias que señalan que sí, y por lo tanto pues nos va haciendo pensar a qué le entramos y cómo decidimos. Ahorita está mucho el clamor de la autosuficiencia energética, particularmente con gas. ¿Cómo es posible que dependamos de Estados Unidos? Sale Venezuela y dicen que ellos nos lo suministran como en barco, pues va a ser mucho más caro, ¿no? Y además quizá el precio termine siendo más alto que el que nos puede suministrar Texas por el hecho de su abundancia de gas, que claro, se queda interrumpido por falta de una adaptación de sus equipos a climas fríos extremos, pero pues que en el resto del año el gas termina siendo un precio ínfimo. No toqué el precio con Benjamín de los derivados, pero que en un momento dado
puede dar parte también para disminuir el riesgo que se puede enfrentar con la estructura de precios. En fin, es un tema muy complejo. Ahora vamos a platicar en la misma tesitura sobre lo que son los hallazgos que comentamos Benjamín y yo, en particular con respecto a lo que es la resolución de la Corte respecto a aquel decreto o acuerdo por el que se emitió la política de confiabilidad, seguridad y continuidad de calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía del 15 de mayo del año pasado. Y bueno, pues la segunda sala de la Suprema Corte resolvió una controversia constitucional, más allá de los amparos que promovieron en su momento individuos o empresas individuales en aquel momento. La Comisión Federal de Competencia Económica promovió en su caso esta controversia constitucional, en particular sobre los numerales 384, 54 y 523 del acuerdo citado, emitido por la CENER. Y esto al advertir que la Comisión Federal de Electricidad no puede participar en un carácter de transportista y distribuidor en la elaboración de lineamientos y criterios de confiabilidad en la planeación y operación del sistema eléctrico. Para clases de derecho básicas, ¿no? Cuando tú emites una norma de cualquier nivel, el agente emisor tiene que ser un agente facultado para ello. Y si la CFE participa en la construcción de estos lineamientos y es a su vez transportista y distribuidor de la electricidad, pues es como jugarle a juez y parte. Entonces hay un primer error. No tendría por qué la CFE tener participación en ese acuerdo. Y en su caso, bueno, esto resultó incompatible con el acceso abierto a las redes en condiciones no indebidamente discriminatorias, el que los proyectos estratégicos de CENER tengan prelación de manera preferente en la interconexión. Al final del día, lo que ocurre con ese acuerdo y que en sucesión vienen muchos puntos similares en la iniciativa de ley actual que se aprobó la semana pasada por la Cámara de Diputados, por la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, pues entonces nos posiciona en la situación en la que, al menos con respecto al acuerdo, no con la ley, CFE no tenía por qué haber participado porque además le da una prelación, una ubicación de suministrador principal en el sistema eléctrico cuando debería haber un esquema de competencia, ¿no? También se invalidaron todos estos numerales 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11, 5.13 y 5.15. Y el último en proporción donde dice el dictamen de viabilidad de interconexión emitido por CENACE del acuerdo aludido, al concluir que CENACE no tiene competencia para rechazar solicitudes de estudios de interconexión ni para emitir un dictamen que deba ser tomado en cuenta por la CRE, por la Comisión Reguladora de Energía, al momento de evaluar y en su caso otorgar un permiso de generación. También le da facultades un acuerdo administrativo a CENACE que en la ley no tiene. Entonces no puede un acuerdo inferior superar la ley. Ese es el tema. Por razones semejantes se impone una barrera de competencia y libre concurrencia, que este es el fondo de la temática que potencialmente va a terminar declarando inconstitucional algunos preceptos de la ley nueva o de la iniciativa de ley que se tiene en este momento en discusión en el Congreso. Pues afecta el uso de energías limpias, invalida el número 10.2, también la resolución de la Corte, con la facultad de CENACE de rechazar supuestos previstos en solicitudes de estudio de interconexión presentadas por centrales eléctricas con energía limpia intermitente, eólica, fotovoltaica, y faculta a CENER para determinar fechas de reapertura para la recepción y seguimiento de solicitudes. O sea, le dice básicamente en el acuerdo, tú CENACE recházalas, punto, o sea, ni siquiera entras al estudio, las rechazas y hasta que CENER diga. Y entonces dice la Corte, no, pues no funciona así, la ley no faculta para que ese tipo de rechazos sean válidos por CENACE. Y finalmente se invalidan el 7.1 y el 8.4 de este acuerdo para efectos de la asignación y despacho de centrales eléctricas que tendrán prelación en el criterio de la seguridad de despacho ante la eficiencia económica, toda vez que según lo dispuesto por la ley de industria eléctrica no es posible establecer la prevalencia de un criterio sobre el otro. O sea, el acuerdo y el fondo de esta iniciativa de ley que está proponiendo el gobierno básicamente señala que para justificar que la CFE vaya en primer lugar, tendrá prelación un criterio de seguridad de despacho, como puede ser el suministro de electricidad por medio de hidroeléctricas o ciclos combinados de la CFE, frente a eólicos intermitentes o eólicos fotovoltaicos. Y entonces dice la ley de industria eléctrica, la ley, de nuevo, por encima del acuerdo, jerárquicamente, señala que no es posible establecer una prevalencia, de un criterio sobre el otro. En fin, el punto es que estos mismos errores están cometiendo en la legislación actual, aunado a la potencial violación de los acuerdos
internacionales como el Telecán, ¿no? Bueno, el Temec ahora, ¿no? Y bueno, IMEF señala los siguientes puntos al respecto en su boletín del, no tengo la fecha, 5 de febrero. Dice, la eliminación de la obligación de CFE como suministrador de servicios básicos, que es el que nos brinda la electricidad directamente a las casas, de obtener energía a través de subastas eléctricas iría en detrimento de la competencia en el mercado, reduciendo la oferta de los incentivos para tener tarifas menores. O sea, al no participar, al ya no obtener la apertura con esa nueva ley en las subastas eléctricas, pues va a provocar la anidación y monopolio, va a fortalecer el monopolio de CFE y no va a permitir competencia que ayude a acceder a mejores tarifas. La eliminación de subastas aumenta los costos de generación de CFE y puede impactar directamente las tarifas finales, a excepción de que se otorgue un mayor subsidio, que es lo que yo decía, ¿no? Con Benjamín. O sea, que traspases más recursos fiscales a subsidiar la electricidad en vez de que permitas que la competencia haga las veces para disminuir los costos finales de la electricidad. Y entonces esto pues va a ser una afectación a finanzas públicas. Al cambiar el orden de despacho de uno económico a uno que favorece directamente a las centrales de CFE, se afecta directamente a los generadores privados, inhibe la competencia y afecta negativamente la estructura de precios del sector. Y esta inhibición de competencia viola el 28 constitucional. Finalmente, el cambio en el otorgamiento de certificados de energía limpia elimina por completo su objetivo principal, fomentar el desarrollo de infraestructura para la generación de energías limpias. Entonces, también esta iniciativa de ley cambia cómo se deben de otorgar los CELS y esto, pues, obviamente genera afectación. 2 puntos más. La revocación de permisos de autoabastecimiento y revisión de contratos de producción independiente de energía atenta contra derechos otorgados, derechos ya recibidos según la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que se encuentran protegidos en la Ley de Industria Eléctrica en sus transitorios vigente. Las modificaciones afectarían negativamente la evolución del sector energético mexicano hacia una composición con mayor participación de energías limpias, lo que va en detrimento de la salud de los mexicanos y afectaría el cumplimiento del país en convenios internacionales, por ejemplo, el Acuerdo de París. Y finalmente, ANADE también hizo su dictamen, un análisis técnico de la industria eléctrica, y les cito los puntos más sensibles. Ya había comentado en un programa atrás esto, pero, por ejemplo, esta iniciativa establece que las centrales eléctricas legadas y externas legadas tendrán prioridad en el uso de Red Nacional de Transmisión y redes generales de distribución. Se altera el criterio económico del despacho para privilegiar las centrales eléctricas de CFE, que según la Corte lo cita como el de seguridad, ¿no? O sea, el criterio de seguridad planteando que es seguridad de despacho, que CFE lo tiene y no necesariamente los competidores. Se establece la obligación de revisar contratos suscritos entre CFE y productores independientes que operan bajo la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y esta revisión tendría como propósito verificar lo que se ha denominado requisito de rentabilidad. En caso de que no se cumplan, los contratos referidos podrían ser renegociados o terminados anticipadamente, afectando inversiones multimillonarias que se han hecho en los últimos 6 años. Se establece la posibilidad de que los permisos en la modalidad de autoabastecimiento otorgados al amparo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica podrán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía. Aquí estos 2 temas tienen en mucho que ver precisamente con esas subastas ya realizadas. O sea, quieren echar atrás lo pasado, pero viola el 13 constitucional respecto a la no retroactividad de la ley. Se incorpora la factibilidad técnica como requisito de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y redes generales de distribución. Por otro lado, tenemos que se introduce la figura de contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física aplicable a suministradores de servicio básico. Y bueno, esta diferencia de los contratos de cobertura eléctrica actuales, que incluyen el compromiso de entrega física de la energía, potencia u otros productos asociados. Las centrales eléctricas incluidas en este tipo de contratos tendrán preferencia en el despacho al poder presentar ofertas consideradas de programa fijo, afectando incluso el tema financiero hasta para el usuario final. Se prevé que el otorgamiento de los permisos previstos en la Ley de Industria Eléctrica estará sujeto al cumplimiento de criterios de planeación que establezca Secretaría de Energía, planeación la cual irá políticamente a favorecer a CFE seguramente. Se elimina la obligación de suministradores de servicios básicos de celebrar contratos de cobertura eléctrica exclusivamente a través de subastas de mediano y largo plazo organizados por el Centro Nacional de Control y Energía. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues obviamente ya CFE no le entra a la competencia, tiene la prevalencia que dictamine la política de CENER, o sea, sesgar a favor de la empresa del Estado. Y en materia de certificados de energía limpia, se busca establecer que cualquier central eléctrica limpia pueda recibir dichos certificados con independencia de quien sea su propietario o de la fecha en que haya iniciado su operación comercial, alterando, como decía IMEF, el fondo original para garantizar que sean emitidos con el propósito propiamente de garantizar que haya energía limpia generada. En fin, este es un tema muy sensible, este es un tema muy complicado y muy técnico. Seguiremos tratando de conseguir entrevistas relativas a ello y, bueno, pues tratando de desentrañar qué es lo mejor que puede ser desarrollado en política pública respecto al tema de energía para pues la población en general.
Esto fue Solo Negocios. Le agradezco mucho su atención. Agradezco, por supuesto, a Benjamín, que nos despedimos hace ratito de él. Y bueno, pues estaremos en comunicación. El viernes yo creo que tendremos otra entrevista también relativa a energía. Y bueno, pues mañana UTEC, así que manténgase en sintonía de 1300 de amplitud modulada, Radio Mexicana. Muchas gracias, Arturo, en cabina. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.